que tu palabra siempre. Itzehel shakayis loydon Yoishe b'sehei serel yoin Itzehel shakayis loydon Loisiro mi pachad loydon mechet Yov yoimam lo isiro mi pachad lo mechet Yov yoimam oy rech yomim oy aspiyeyo v'yareyu bishuos Y nos volvemos a encontrar en nuestro tiempo, precioso tiempo de estudio, de reflexión de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad, continuando, como venimos viendo ahora este cuarto libro de los Salmos, comenzamos con el Salmo 90, ahora en el 91, es también uno de los salmos muy conocidos, muy usados por los creyentes, por los cristianos en todas las épocas. Es más, no solamente por los cristianos, sino que es uno de los principales salmos que resaltan en la tradición talmúdica, en la versión de los 70. Dice este precioso salmo: el que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, Dios mío, confío en ti. Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas, pues te protegerá con sus alas y bajo ellas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. No te atemorizará el peligro de la noche, ni las flechas que se lanzan en el día. Tampoco la plaga que anda en la oscuridad, ni el destructor que llega a plena luz del día. 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te sucederá nada. Solo fíjate y verás que los perversos recibirán su merecido. Porque tú confiaste en el Señor e hiciste que el Altísimo fuera tu protección, nada malo te sucederá. No ocurrirá ningún desastre en tu casa, porque Él dará orden a sus ángeles para que te protejan a donde quiera que vayas. Ellos te levantarán con sus manos para que ninguna piedra te lastime el pie. Pisotearás leones y serpientes venenosas, triunfarás sobre cachorros de león y monstruos. Yo lo salvaré, porque confío en mí. Lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Me llamará y yo le responderé. Estaré con él cuando se encuentre en dificultades. Lo rescataré y haré que le rindan honores. Haré que disfrute de una larga vida y le mostraré mi salvación. Terrible salmo, realmente, impresionante. Comienza con una declaración, podemos decir una declaración prácticamente sapiencial, una sentencia sapiencial. El que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso, ¿no? Y hace acá la primera diferencia entre el Señor y las criaturas. La criatura necesita habitar a la sombra del Altísimo. La criatura necesita acogerse a la protección del Señor. ¿Y de qué estamos hablando?
estamos hablando del Altísimo y estamos hablando también del Todopoderoso. Interesante porque comienza explayando su teología, o sea, acerca de quién es Dios para el salmista, que es el Altísimo, aquel que está en lugares inaccesibles, aquel que va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver o entender, y por otro lado, el Todopoderoso, o sea, uno que trasciende, que viene de más allá, que es extra nos, y que es el que nos cubre con su sombra. Y por otro lado, este extra nos, este que viene de afuera, este que nos guarda, es todopoderoso. Así que sienta al lector, al que va a escuchar el salmo, al que va a oír a quien lo recita o a quien lo lee, en esta posición. Y él comienza también, o mejor dicho, continúa con una declaración testimonial. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, Dios mío, confío en ti. O sea, él marca estas dos ideas. El que hace esto, el que habita la sombra, se acoge a la protección del Todopoderoso. Y habitar significa, o más bien nos da la idea de vivir, y de vivir en obediencia, en sumisión, de vivir bajo los designios de este Altísimo, de este Todopoderoso. Vivir bajo sus proyectos, bajo sus ideas, bajo sus reglas, podríamos decir de esta manera. Así que el que hace esto es el que está seguro. Por eso él nos vuelve a decir: yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, Dios mío, confío en ti. En ese testimonio personal, esa validación de la primera sentencia a través de su propia experiencia. Y comienza hablándonos acerca de lo que el Señor hace por nosotros y lo que hará. Dice: Dios te salvará. Presten atención a los verbos. Te salvará, te protegerá, hallarás refugio, no te atemorizará. Acá comienza a hablar de las cosas, pero fíjense, hablemos primero de cómo es Dios, cómo lo presenta también. Es el que te salva, el que te protege y el que te da refugio. Dios te salvará de peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas. Así que este era también un salmo que los rabinos usaban como protección. Si bien no es una cábala, si bien no es una oración de invocación en cuanto a lo místico o tipo supersticioso, pero sí era el salmo que ellos usaban por excelencia cuando se encontraban en peligros o en situaciones muy muy graves. Es más, el diablo se lo cita a Jesús, ¿no? Lo usa para tentarlo. Dice: Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas. O sea, es interesante porque el sentido puede ser tanto de evitar como de librarnos, salir victoriosos de en medio de la situación, ¿no? O sea, Él te salvará de peligros escondidos, de enfermedades peligrosas. Dice: pues te protegerá con sus alas. Esta es la figura que muchos profetas han usado. Jesús mismo la usó también cuando habló de Jerusalén. Él decía: cuántas veces los quise juntar como la gallina lo hace con sus polluelos, ¿no? La sombra del Señor, sea de sus alas, sea de su mano derecha, en el caso del siervo que habla Isaías. La protección de Dios está simbolizada de esta manera. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar donde es desierto. Y en el desierto lo que asegura la vida, la tranquilidad, la paz, el poder habitar es la sombra. Frente al calor triturante, podríamos así decir, del sol, o sea, cuando uno encuentra sombra, es el lugar de descanso, de refresco, de bienestar, de dicha, ¿no? Entonces el salmista nos habla de esto. Dice: Él te protegerá con sus alas. Dice: y habitas bajo esta sombra, te movés en medio de estas cosas. Dice: te protegerá con sus alas y bajo ellas hallarás refugio. No solamente descanso y paz, sino también refugio.
Él entiende que en la vida encontramos todo tipo de contingencias, adversidades, aflicciones, problemas. Pero él dice, pero si vos habitás a la sombra del Altísimo, si vos te pones ahí abajo, el lugar es seguro. Y es interesante porque el habitar tiene que ver con la voluntad de aquel que escucha. Yo voy y habito, no es que Dios va a venir y me va a cubrir porque sí. En este caso el salmista dice, no, vos tenés que tomar la decisión de habitar bajo el Altísimo, vos tenés que tomar la decisión de someterte a Él, vos tenés que tomar la decisión de colocarte debajo de sus preceptos. Entonces dice, bajo sus alas encontrarás refugio. Continúa diciendo, su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. ¿Qué es esto? Es su palabra. La fidelidad de Dios tiene que ver con sus promesas. Alguien dijo que todos nuestros pecados son resultado de no creer las promesas de Dios. Todo pecado, todos nuestros pecados vienen como consecuencia de no haber creído lo que Dios prometió. Por eso acá habla, dice, su fidelidad será tu escudo, es lo que te va a defender, es lo que te da cuidado, es lo que te da protección, es lo que detiene lo que viene contra tu vida. Dice, es una muralla protectora, la fidelidad de Dios, el cumplimiento de las palabras, de las promesas, de los oráculos, de las bendiciones, de las bienaventuranzas que el Señor te dejó en su palabra. Este es lo que el salmista nos llama la atención. La fidelidad es el escudo. La fidelidad de Dios es tu escudo. Por eso es un tema de fe. Y si vos podés ser infiel, en el sentido de que vamos a hacerlo, estamos en la carne, somos débiles, cometemos errores, cometemos un montón de injusticias. Dice, pero si vos te afianzás en la fidelidad de Dios, que es el que no se equivoca, que es el que no falla, que es el que no cambia, que es el que cumple lo que promete, entonces vas a encontrar en él un verdadero escudo. Es interesante porque este salmo tiene una idea condicional también, ¿no? Uno dice, no, pero la Biblia dice que, comienza con un incondicional. El que hace esto, le va a pasar esto. Así que nosotros somos los que elegimos de alguna manera en qué bando estamos. Así que habla de que la fidelidad de Dios nos va a cuidar. Dice, no te atemorizará el peligro de la noche ni las flechas que se lanzan en el día. Es interesante porque la figura es de alguien que duerme, alguien que está tranquilo en su casa o aún en medio del desierto, en una tienda. Y él dice, nadie va a venir no te va a atemorizar que te ataque o que algo va a pasar. No vas a tener temor a esto. Dicen, o sea, evidentemente es uno de los grandes temores cuando alguien en aquella época estaría en alguna caravana o en alguna peregrinación o quizás lo sorprende la noche en medio de un lugar desértico, uno hace su campamento y dice, pero que no pase nada, que no me roben, que no me ataquen, el tema de la seguridad es principalmente. Y hoy, aunque estamos en nuestras casas, muchas enrejadas, muchas que han puesto en sus puertas cámaras y alarmas, saben que la verdadera seguridad está en esto, en habitar bajo la sombra del Altísimo. ¿Querés no tener miedo? Confiar en el Señor. ¿Querés no tener que estar temblando y dependiendo y suponiendo y pensando que quizá confiar en el Señor? Confiar en el Señor. Cuando como creyentes las dudas, los temores llegan a nuestra vida, tenemos que revisar nuestro corazón, es porque no estamos confiando en el Señor, estamos dejando su palabra de lado, sus promesas de lado, y Él nos llama a que vivamos a través de ellas para mostrarnos su fidelidad. Bien, entonces dicen, y las flechas que se lanzan en el día, o sea, primero es un ataque personal, algo cercano, pero también cosas que nos pueden llegar de lejos. Las flechas se utilizaban generalmente para atacar a distancia, cuerpo a cuerpo, la espada. La espada y el escudo eran las armas que se usaban para la lucha cuerpo a cuerpo. Pero las flechas eran para el ataque a distancia. Para aquel que está lejos y quería dañar, entonces iban las flechas. Quería atacar, son las flechas. O sea, para la defensa en lo cercano y en lo lejano.
en los que te rodean y en aquellos que están lejos de vos, que también pueden llegar a atacarte. Bueno, no vas a tener temor de eso. Tampoco la plaga que anda en la oscuridad y el destructor que llega a plena luz del día. Acá hay una referencia, los rabinos, en cuanto a su experiencia o a su manifestación talmúdica, ellos entendían que esto tenía que ver con un ser espiritual que causa daño, dolor, tormento, tenía que ver con las tinieblas, con lo oscuro, ¿no? Nosotros diríamos, desde la perspectiva cristiana, es Satanás, son los demonios, son los diablos que están oprimiendo a las personas, teniéndolos en temor, en desconfianza, en miedo, trayendo enfermedades, ¿no? Porque todo esto, pese a todo, nosotros le echamos la culpa a los gobiernos y le echamos la culpa a las políticas, y ellos son solamente agentes. Así como la iglesia es sal y luz en el mundo, el diablo también tiene sus agentes de oscuridad, de sinsabores, para las personas, para tenerlas sumidas en la esclavitud, y que la perdición eterna sea el destino de ellos. Así que no tendremos temor de esto, va a estar cuidando y protegiéndonos. Y 10.000 caerán muertos a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te sucederá nada. Solo fíjate y verás que los perversos recibirán su merecido. Nuevamente una sentencia sapiencial. Fíjate y mirá. Fíjate, mira bien, observa. Te vas a dar cuenta que al final de todo el Señor tiene razón. Que se cumple lo que Él dice. Su cuidado, su protección. Acá, y luego, en esta parte, en los versículos 9 al 13, aparece la providencia divina. Es la respuesta a aquel que se humilla delante de Dios y a aquel que de pronto se coloca bajo la protección del Señor. Es justamente lo que le sucede a aquel que habita al abrigo de este Altísimo, de este Todopoderoso. Y vuelve a llevarnos al principio y nos dice, porque tú confiaste en el Señor, le está hablando ya a aquellos que han hecho lo que Él dijo, porque tú confiaste en el Señor e hiciste que el Altísimo fuera tu protección. Recuerden que habíamos hablado que este es un salmo condicional. El que hace esto, le pasa esto. Entonces ahora le vuelve a hablar a las personas y dice, bueno, porque lo hiciste, porque tú confiaste en el Señor e hiciste que el Altísimo fuera tu protección, nada malo te sucederá. No ocurrirá ningún desastre en tu casa, porque Él dará orden a sus ángeles para que te protejan a donde quiera que vayas. Ellos te levantarán, dice, con sus manos para que ninguna piedra te lastime el pie o tropiece, como el diablo tienta a Jesús cuando lo lleva al pináculo del templo y dice, bueno, tirate. ¿Te acordás que el Señor dijo que mandará a sus ángeles? A lo cual el Señor responde justamente de no tentar al Señor tu Dios, ¿no? O sea, si bien está el cuidado de Dios, si bien está la promesa de Dios, Jesús dice, cuidado, no estiremos la soga más de lo que da. El Señor te levantará con sus manos, para que ninguna piedra te lastime. Pisotearás leones y serpientes, triunfarás sobre cachorros de león y monstruos, ¿no? O sea, vemos los distintos peligros que se ciernen sobre, en este caso, sobre las personas, según lo ve el salmista, ¿no? Desastres hogareños, cascos en la casa, en la tienda, el cuidado de Dios, para que donde sea que fuésemos tengamos esa protección, el hecho de no tropezar tiene que ver con andar, con nuestro camino, tiene que ver con nuestra vida, entonces, desde la perspectiva del pensamiento semítico. Y también la victoria sobre aquellas cosas que pueden ocasionar la muerte, como un león, una serpiente, un monstruo, a un dragón figura en algunas otras traducciones, o sea, cosas físicas que nos pueden llegar a atacar y a hacer mal. Entonces el Señor cierra esta reflexión, el salmista, condicional,
hablándonos de los beneficios de vivir conforme al Señor, las cosas que sucederían, las cosas que no nos sucederían. Y ahora cierra con un oráculo. Un oráculo, Dios habla a través del salmista, pasa a ser este profeta de Dios. Y es interesante también volver a prestar atención a los verbos. ¿Qué es lo que el Señor hace? O sea, lo vemos acá como el extranos, el Altísimo, el Todopoderoso, ante el cual nosotros nos ponemos bajo su cuidado y recibimos su gracia, su protección, su providencia, su cuidado. Y ahora este Altísimo, este Todopoderoso, el Señor es quien habla. Fíjate los verbos, de lo que Él va a hacer cuando vos habitas bajo su sombra. Lo salvaré, lo protegeré, le responderé, estaré con Él, lo rescataré y haré que lo honre. Haré que disfrute de una vida, le mostraré mi salvación. Impresionantes promesas. Primero, yo lo salvaré porque confió en mí. Hablamos el concepto hebreo de salvación, no es tanto la vida eterna, sino como el hecho de la presencia continua de Dios. Dios es el que salva, es el que se presenta al lado nuestro y nos cuida. En ese sentido es salvación, ¿no? Dice, porque confió en mí. Evidentemente, a la luz del Nuevo Testamento, cuando se habla de salvación, sí hablamos del perdón de pecados, de vida eterna, de un futuro dichoso, futuro escatológico, en aquel día, en aquellos momentos. Pero en este caso el Salmo tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con lo temporal. No es algo escatológico, no es algo final, sino en lo temporal. Lo salvaré porque confío en mí. Va a estar seguro. También dice, lo protegeré porque reconoce mi nombre. O sea, recuerden que también dentro de lo que es el pensamiento semítico, el reconocer el nombre es vivenciar, experimentar a la persona. El nombre es parte de la esencia de la persona, por cuanto reconoce mi nombre, por cuanto tiene una relación conmigo, dice el Señor, y yo con Él lo voy a proteger. Es por eso es importante reconocer y recordar frente a estos textos y a estos verbos la fidelidad de Dios a lo que Él está declarando a través de su profeta, el salmista. Salvaré, lo protegeré. Me llamará y yo responderé. Me llamará y yo responderé. Otros salmos, clama a mí en el día de tu angustia y te responderé. Buscame mañana y estaré contigo. Siempre la promesa de Dios de responder, de estar, de oír. Nunca indiferencia, nunca una negación en esto. Así que es el que salva, es el que protege, el que responde. Y estaré con Él cuando se encuentre en dificultades. Haciendo un poquito mención a lo anterior, en cuanto a llamar y responder, tiene que ver con diálogo, con palabras, o sea, con un Dios que comunica también. Y no solamente que hace, no solamente que mueve piezas como si fuera un ajedrez o mueve situaciones, circunstancias, sino que la respuesta habla. Me llamás y yo te respondo. Un diálogo con la divinidad es lo que el salmista está planteando. Y bueno, estaré con Él cuando se encuentre en dificultades. Fíjense que habita el abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente, la plaga no toca la morada, es el escudo todo, dice, pero si llegan las dificultades, cuando estés en dificultades, porque la protección de Dios muchas veces no es el evitar, sino el cuidarnos dentro de la situación también. Recordemos, en este caso, los amigos de Daniel, el Señor podría haber apagado el horno de fuego, sin embargo los esperó en medio del fuego. Cuando ellos fueron arrojados, ni siquiera salieron con olor a humo, ¿no? Así que dice, siempre estaré con Él cuando se encuentre en dificultades. Lo rescataré. Esto nos habla entonces también de la realidad de las contingencias de la vida, de las situaciones.
No es el Señor que tanto muchas veces que evita, sino el Señor que acompaña y nos libra y nos saca, y cuando lo hacemos reconocemos su mano sobre nosotros. Y haré que le rindan honores, dice. Haré que disfrute de una larga vida y le mostraré mi salvación. Acá sí ya hay elementos escatológicos, elementos sobrenaturales, elementos que tienen que ver con la existencia aún post-mortem, ¿no? Haré que disfrute de una larga vida, eso en cuanto aquí, pero luego que le voy a mostrar mi salvación. Vas a ver cosas grandes, cosas que Dios tiene o tenía reservadas para nosotros, y en aquel día las veremos y las recibiremos. Así que en estos tiempos por un lado, de enfermedad, todavía de incertidumbre, también tiempos peligrosos, tiempos de inseguridad, cuando generalmente vencen los horarios de circulación, uno quizás vuelve a su casa con temores, con oscuridad, no hay gente en la calle. Bueno, el Señor está ahí, el Señor te guarda, el Señor te acompaña, el Señor te protege. Quizás estás solo en tu casa, quizás estás solo en tu casa, habita bajo el abrigo del Altísimo, y Él va a estar ahí, y Él va a estar cuidándote y sosteniéndote. Cualquiera sea tu situación que te angustie, soledad, enfermedad, puede ser aún recuerdos, culpa, cuestiones psicológicas, cuestiones físicas, cuestiones espirituales, siempre el Señor está cuidando y sosteniendo y proveyendo para tu bienestar, para tu felicidad, para tu dicha. Y si habitas al abrigo del Altísimo y morás bajo la sombra del Omnipotente, hay larga vida, una larga vida nos espera para disfrutar, y luego la vida sin fin en su presencia. Que el Señor te bendiga.